Hola a todos, bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traigo una historia que está incendiando las redes y no exagero. Antes de empezar, recuerden suscribirse, dejar su like y compartir este video con sus amigos que aman el mundo de las series. Su apoyo hace posible cada una de estas historias que les contamos con tanto cariño. El universo del entretenimiento amaneció sacudido por una noticia que nadie vio venir, o que quizá muchos no se atrevían a creer. Erkan Merik y Asal Suba, dos de las caras más queridas de la pantalla, han formalizado su amor en una boda íntima y sorpresiva. Sí, así como lo oyen. Los protagonistas de Rumores Eternos, los amigos inseparables que siempre esquivaban las preguntas, acaban de dar el paso que muy pocos imaginaban que sería tan pronto. En cuestión de horas, las fotos de su ceremonia invadieron las plataformas y el murmullo se volvió grito. ¡Se casaron! La noticia explotó porque, durante mucho tiempo, la narrativa oficial fue otra. Erkan y Asal insistieron una y otra vez en que lo suyo era compañerismo, que su vínculo nacía de los largos días compartiendo set y que su complicidad ante las cámaras en Adnsenkoi no era más que profesionalismo impecable. Sin embargo, los fans nunca dejaron de sospechar. Había miradas que no engañaban, silencios que decían más que 1000 palabras y sonrisas que parecían guardarse mutuamente. Aún así, ellos, discretos, mantuvieron su mundo emocional lejos del ruido. Ante cada rumor, la respuesta era una sonrisa amable y un elegante cambio de tema. La chispa, lo saben bien los que siguieron su historia, se encendió en aquellos pasillos de Adnsenkoi, cuando sus personajes se miraban como si el universo se detuviera. Ese magnetismo más tarde se trasladó a alfombras rojas, entrevistas y eventos, donde sus gestos coordinados y su manera de cuidarse en público empezaron a dibujar un mapa de pistas. Las últimas apariciones, más cercanas y cómplices que nunca, ya habían levantado cejas. ¿Había algo más? ¿Se estaban dejando ver? Lo cierto es que, en el momento que nadie esperaba, dejaron que la verdad hablara por sí misma. La ceremonia se llevó a cabo el fin de semana pasado en Bodrum, bajo un cielo limpio y un atardecer que parecía hecho a medida. Fue un encuentro pequeño, elegante y profundo, con solo familiares y amigos muy cercanos. Nada de ostentación. Nada de flashes intrusivos. El ambiente estaba vestido de blanco y verde, flores frescas que olían a verano, a promesa, a calma. Un mar silencioso de testigo, y un susurro de brisa que acariciaba cada detalle. Todo parecía construido para proteger lo más íntimo. Ese sí que hace temblar el pecho cuando es verdadero. Asal Suba llegó con un vestido de encaje que jugaba con la luz, delicado, romántico, delineando una figura elegante sin necesidad de excesos. Erkan Merik, impecable en un smoking negro de corte clásico, apostó por la sobriedad que siempre lo ha caracterizado. Eran dos líneas perfectas que se encontraban en el centro de un escenario minimalista, donde lo importante no era el espectáculo, sino lo que se decían los ojos. Cuando las manos se encontraron, cuando sellaron ese momento con una mirada cómplice, el mundo pareció hacerse pequeño a su alrededor. El sí, acepto se escuchó claro, aunque por instantes se mezclara con la emoción. Dicen quienes estuvieron allí que hubo un silencio hermoso antes del aplauso, como si los presentes contuvieran el aliento para que ese instante quedara intacto. Y, aunque intentaron mantenerlo en privado, la magia de la era digital hizo lo suyo. En cuestión de horas, se filtraron clips que se volvieron imposibles de ignorar. Uno de ellos, particularmente, muestra a Erkan con la voz quebrada, entregando unas palabras a su ya esposa que hicieron llorar a más de un invitado y dejaron a las redes con el corazón en la mano. Este amor vivió mucho tiempo en silencio, donde aprendimos a cuidarlo, se le oye decir, mientras ella lo sostiene con la mirada de quien ha encontrado su hogar. La primera danza fue inolvidable. Como si se tratara de una escena cinematográfica, dieron sus pasos al ritmo de la canción Hibe Meyur Hans. No hubo coreografías ensayadas ni dramatismos. Solo un vaivén sereno, una conversación sin palabras. Los invitados, conmovidos, comentaban que nunca habían visto una química tan natural, esa clase de cercanía que no necesita gritar para hacerse oír. Mientras ellos giraban, parecía quedar claro que el tiempo que pasaron esquivando los focos solo sirvió para hacer más sólido lo que construyeron entre dos. Después del brindis, y con la gracia de quien sabe hablar sin decir de más, aparecieron ante un pequeño grupo de reporteros que aguardaban a la salida del lugar. No hubo rueda de prensa, ni discursos oficiales, solo dos frases que definieron la esencia del día. Erkan, sonriendo con esa mezcla de timidez y orgullo, aseguró: «Este amor ha vivido quieto en nuestro corazón por mucho tiempo. Queríamos celebrarlo de manera natural, sin ruido». Y Asal, con la elegancia de quien no necesita alzar la voz para ser escuchada, completó:
Para nosotros, lo más importante siempre han sido el amor, la paz y la sinceridad. Hoy solo fue eso. Bastó con esas palabras para que el mensaje se extendiera como una ola. Las reacciones no tardaron en encenderse. Compañeros de profesión, amigos de la industria y, por supuesto, miles de fans inundaron las redes con mensajes de cariño. Muchos los nombraron ya como la pareja más hermosa de 2025, celebrando no solo la noticia, sino la manera en que la compartieron. Hubo quienes confesaron sorpresa absoluta, jamás lo vi venir, escribían. Pero también aparecieron esas voces que, con cierto guiño, decían, siempre fue evidente, lo negaran o no, se miraban distinto. Entre felicitaciones, compilaciones de momentos de Ansenkoi y recuerdos de entrevistas antiguas, se tejió una especie de crónica colectiva del amor que, al fin, se animó a salir a la luz. Cuentan fuentes cercanas que, fieles a su estilo, los recién casados han optado por una luna de miel sin excesos ni exposiciones. El destino elegido sería la Toscana, en Italia. Nada de itinerarios extravagantes. Piensan perderse entre viñedos y pueblecitos donde el tiempo se mide en campanadas y cenas lentas. Después, una breve pausa, y de regreso a Estambul, donde los espera un proyecto conjunto que ya tiene a medio mundo expectante. No es secreto que cuando Erkan y Asal comparten pantalla, se produce ese pequeño milagro que convierte escenas en recuerdos. Por eso, la posibilidad de verlos otra vez trabajando lado a lado tiene a la audiencia contando los días. La prensa de espectáculos no tardó en ponerle título al momento, la sorpresa romántica del año. Quizá por la forma en que lo hicieron, sin convertirlo en espectáculo. Quizá porque, a pesar de ser dos figuras enormes, apostaron por lo íntimo, por lo humano. Hay algo irresistible en la historia de dos colegas que se acompañan, se conocen a detalle y, después de navegar rumores y silencios, eligen un sí que no necesita traducción. En tiempos donde todo se grita, ellos susurraron. Y eso, paradójicamente, sonó más fuerte que cualquier megáfono. Lo más curioso es que, entre tanta atención, Erkan y Asal no cambiaron el paso. No hubo triunfalismos ni poses. Solo gratitud y calma. Quienes los vieron de cerca aseguran que su manera de moverse era la misma de siempre, pero con un brillo nuevo. Ese que nace cuando, después de muchas vueltas, la vida te devuelve al lugar donde querías estar desde el principio. Y es que su viaje no ha sido lineal. Pasaron por días a la intemperie, por titulares precisos y otros francamente injustos, por malentendidos y por pausas necesarias. Todo eso parece haber destilado una certeza. Que lo suyo, cuando se cuida, crece. Su paso de compañeros de Z pareja para toda la vida ya dejó huella en los seguidores. Hay mensajes que lo resumen con belleza. Nos enseñaron que el amor puede florecer sin ruido, demostraron que la complicidad genuina no necesita demostraciones excesivas, convirtieron una historia de trabajo en un refugio. En cada uno de esos comentarios advierte una verdad. Los afectos más sólidos suelen construirse lejos del espectáculo, pero, cuando deciden mostrarse, iluminan todo lo demás. Ahora, después de años de rumores, desmentidos y miradas que hablaban en clave, ya no hay dudas. Erkan Merik y Asal Suba son oficialmente marido y mujer. Una dupla poderosa dentro y fuera de la pantalla, capaces de transformar un susurro en tendencia y un momento íntimo en una celebración colectiva. Las imágenes de Bodrum, con los pétalos blancos y verdes meciéndose con el viento y las luces cálidas reflejándose en el mar, son ya parte de esta memoria compartida. Y ese clip de Erkan emocionado, aferrado a las manos de Asal, se convirtió en símbolo de sinceridad en tiempos que a veces piden máscaras. Para cerrar, les dejo la pregunta que todos se hacen. ¿Lo sospechaban o también se quedaron sin palabras con la boda sorpresa? ¿Fueron de los que veían señales, o de los que pensaron que todo era un juego de cámara? Los leo en los comentarios. Cuéntenme qué momento del día les pareció el más conmovedor. ¿El voto? ¿El primer baile con Hibe Meyur Hans? ¿O esa definición de amor, paz y sinceridad que resume todo lo que han elegido juntos? Esto ha sido todo por hoy en Escándalos de Series Turcas. Si les gustó esta historia, suscríbanse, activen las notificaciones y compartan el video para que más fans de las series turcas se enteren de esta unión que, sin buscarlo, se volvió de todos. Aquí seguiremos, acompañando cada paso, cada proyecto y cada capítulo nuevo que escriban Erkan Merik y Asal Suba. Porque hay historias que, cuando se cuentan con el corazón, no se olvidan. Gracias por estar, por comentar y por mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, con más revelaciones y, ojalá, con más buenas noticias de esta pareja que nos recordó que el amor, cuando es verdadero, no necesita gritar para que el mundo lo escuche. Y antes de despedirme, una última imagen. La noche cerrando sobre Bodrum,
un camino de luces acercando a los invitados a la salida, y ellos dos quedándose un instante atrás, dándose un abrazo largo, de esos que sostienen y prometen. No hay guión que pueda mejorar eso. Solo la vida, que a veces se escribe tan bien que parece ficción. Y así, entre brisa y sal, comenzó el capítulo más importante de su historia, uno que, aunque haya sido íntimo, ya pertenece un poco a todos los que lo celebramos desde lejos. Que sean felices, que el viaje a la Toscana sea la pausa perfecta, y que ese regreso a Estambul traiga escenas que nos hagan suspirar otra vez. Porque si algo nos enseñaron hoy, es que el amor real puede nacer donde menos se espera, crecer sin prisa y, cuando está listo, decir su nombre en voz baja y clara. Y esa voz, cuando llega, lo cambia todo.